afines con la salud. Qué bueno, qué bueno. Bueno, en esta ocasión vamos a tratar de un tema que yo creo que es de suma importancia, especialmente en nuestra sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el peso corporal, o sea, la obesidad, o por lo menos el exceso de peso en el cuerpo. Así es. ¿Qué podría decirnos, doctor? ¿Qué importancia tiene el peso corporal con nuestra salud? Bueno, el peso es un factor muy importante para determinar el valor de casi cualquier cosa. Usted va al mercado a comprar y le venden por libra. Cuando un bebé nace, lo primero que se hace con él, luego de limpiarle las vías respiratorias, es pesarlo. Porque si tiene un peso muy por debajo de las 2.500 kilogramos, decimos que el bebé puede llegar a tener problemas. Si pesa más de eso, decimos que está macrosómico, lo cual es un indicador también de problemas. Así que el peso desde que nacemos es un gran criterio para determinar la calidad de nuestra salud. Sí. Sí. Fíjese que nunca lo había visto yo de esa manera. Sí se habla acerca de esto, pero nunca había pensado en términos desde que uno nace, ya tiene como criterio para la salud el peso de la persona. Así es. Si el bebé no tiene un buen peso, hay preocupación, incluso puede ser que se le deje en incubadora. Entonces, ya partiendo desde ahí, ya como adultos, nuestro peso corporal es un criterio importante, no tanto en la salud, presente, sino la salud a larga data que se puede predecir para nosotros. Porque el exceso de peso es un factor de riesgo importante para enfermedades de todo tipo. Sí, señor. Para el aumento de la posibilidad de que a uno le dé cáncer, para el aumento de la posibilidad de un ataque al corazón, para problemas digestivos, para problemas sociales, traumas, depresiones, complejos, muchos problemas tanto sociales como económicos y de otra índole que usted se pueda imaginar, muchas veces son catalizados o acelerados por un problema de sobrepeso. Sí, entonces ya como adultos diríamos, ¿cómo consideraríamos o cuál consideraríamos que es el peso ideal para un cuerpo? Bueno, el peso ideal promedio, ¿verdad? Universal, se toma a partir de una tabla que se la diseñó originalmente la Metropolitan Life Insurance Company. Es una compañía de seguros que andaba buscando, sabe que los seguros aseguran, no te aseguran a ti, sino sus propios riesgos. Señor, en otras palabras, si un seguro te va a asegurar a ti, por ejemplo, por ser conductor de tu vehículo, pues ellos miran tu historial como chofer. Sí. Mientras más accidentes o más puntos tú tengas en tu licencia, significa que tú eres un mayor riesgo para ellos estarte asegurando y por lo tanto tu seguro debe costar más dinero. Entonces, si te van a asegurar para garantizar tu salud, no es lo mismo un cliente que esté asegurado que solamente vaya al médico una vez al año a hacerse un chequeo de rutina que un paciente que hay que correr con él para el hospital todos los meses. Sí, señor. Ese paciente le va a consumir mucho más recursos al seguro. Okay. Por lo tanto, la Metropolitan Life Insurance diseñó esa tabla para establecer lo que sería peso ideal, que según lo que ellos consideraron era lo que más se prestaba, el peso ideal para garantizar una salud óptima. Y a eso le añadí, la Escuela de Nutrición Americana le añadió un rejuego para acomodar lo que llamamos el large frame y el small frame. Sí. Por large frame y small frame nos estamos refiriendo a la espesura del hueso. Okay. O sea, nosotros podemos tener quizás el mismo peso, pero uno tener los huesos más gordos que el otro, y por lo tanto la cantidad de grasa total que vamos a tener teniendo la misma estatura, pues no va a ser la misma.
Okay. Y se hace un ajuste en base a la espesura de los huesos y así más o menos se lleva. Entonces, ¿cuál es el peso ideal? ¿Verdad? Exacto. Ya dije el procedimiento de cómo se llegó a la tabla. Exactamente. Ahora vamos a explicar la tabla. Bueno, para el hombre, el criterio que se usa es hasta las 5 pulgadas, hasta los 5 pies de estatura, se le conceden 100 libras de peso. Y de ahí en adelante, por cada pulgada extra, se le permiten 7 libras. 7 libras. De modo que un hombre que, por ejemplo, mida 5 pies, 5 pulgadas, por los 5 pies de estatura, decimos que tiene derecho a tener 100 libras de peso, y por las 5 pulgadas multiplicamos 5 por 7. 35. Serían, entonces, el peso ideal para un hombre de 5 pies, 5 pulgadas sería 135 libras. 135 libras, exactamente. Muy bien. Ahora vamos con la mujer. Ajá. Para la mujer es algo semejante. Por las primeras 5 pies de estatura se le permiten 100 libras y de ahí en adelante por cada pulgada de estatura se le permite 5 libras de peso. 5 libras, que una persona... sí, exacto, 5 libras, sí. 5. Sí, lo que quiere decir que una mujer, en este caso una dama, que mida 5,5, entonces debe pesar idealmente 125 libras. Exactamente. Ya por genética y el fren y temperamentos y cosas puede haber un pequeño ajuste, quizás de un 10%, que no es de alarmarse si la persona pesa un 10% más de lo que sería ideal, que quizás si su ideal era 125, que pese 130, no es motivo de meterse en una dieta y ir al doctor. Y lo mismo sucedería con 5 libras menos. Exactamente, sí, exactamente. Sí. Porque en ese caso depende más bien de la nutrición y de los hábitos. Sí, y también habría que tener en cuenta ahí, porque el peso ya se está considerando más desde el punto de vista de la grasa corporal. Sí. Pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, los deportistas que hacen mucho ejercicio, tienen poca grasa, pero los músculos pesan más de lo que pesa la grasa. Sí, señor. Por lo tanto, un deportista, ustedes notan que, por ejemplo, los deportistas que pelean, ¿cuál es el criterio que se usa para saber si uno es más para el otro? Sí, seguro, la cantidad de músculo, el desarrollo. El peso, o sea, sí. Si usted peso gallo, peso pluma, todo eso, ¿verdad? Tiene su rango, y un peso completo o pesado, pues, si lo ponen a pelear con el campeón de peso pluma, lo va a matar. Pues seguramente que sí. Porque se supone que tiene mucho más músculo, probablemente más estatura, y sí. no hay comparación. No hay comparación, es cierto. De modo que el peso en el caso de los atletas tiene hay que usar otro criterio, que ya eso es nutrición más fina, porque para eso ya se usan medidas antropométricas. Antropométricas queremos decir medidas del cuerpo humano. Una medida del cuerpo humano es medirle a usted la estatura y medirle su peso. Esas son medidas antropométricas básicas. Sí. Pero hay otras que requieren el uso del caliper, que es un caliper que tiene esta forma, se lo ponen a usted en diferentes partes del cuerpo y con una tabla se va anotando y se calcula y pueden establecer exactamente qué % del peso de usted consiste en grasa y qué % es tejido magro, como le dicen, o tejido muscular, o sea, tejido que no es grasa. Bueno, siempre se habla de que es importante que nuestro cuerpo tenga suficiente músculo, que tenga desarrollo, que tenga energías, pero ¿qué importancia entonces tiene la grasa en el cuerpo? Sí, bueno, la grasa, contrario a las apariencias, porque como tenemos una pandemia, una gran epidemia, o sea, una epidemia casi general de problemas de sobrepeso en nuestra sociedad actual, hemos enfocado mucho en la grasa como algo malo, pero en realidad la grasa tiene una función que Dios le otorgó. Yo he conocido personas con problemas de descenso de órganos porque son tan flacos que no tienen suficiente grasa para sostener los órganos internos en su posición ideal. En su posición ideal. Así es, la grasa ayuda a mantener los órganos en su posición como un
Cuando usted compra un televisor, un equipo electrónico nuevo, sí. ese phone en el que viene, ese trabajo hace la grasa en nuestro cuerpo. Oh, qué bien. O sea, mantiene eso en su lugar y lo protege al mismo tiempo. Esa es otra función de la grasa. Sirve como un colchón amortiguador para aguantar golpes que no lleguen a los órganos internos. Pero lamentablemente la grasa no es tan liviana como el foam, ¿verdad que no? Bueno, otro punto de utilidad de la grasa es que nos ayuda también a conservar la temperatura de nuestro cuerpo. ¿Oh, sí? Debajo de todo nuestro cuerpo de nuestra piel, tenemos una cubierta de grasa. Ese tejido subcutáneo es una cubierta, una capa de grasa que sirve de insolación para ayudar a regular la temperatura de nuestro cuerpo. También la grasa, nuestro cuerpo la usa en la digestión, en la comida, para ayudar a que la digestión no pase demasiado rápido y que el aparato digestivo tenga ocasión de extraer los nutrientes de la comida. Sí. ¿Okay? O sea, cuando por ejemplo hay todavía suficiente grasa en el intestino delgado, le envía un mensaje al estómago para que el estómago no deje pasar más comida al intestino delgado hasta que esa grasa haya sido asimilada. Y de esa manera se retarda la digestión de una manera saludable si no hemos abusado de la grasa. Otro uso de la grasa, ¿ve qué útil es la grasa? Otro uso de la grasa es también que nuestro cuerpo la usa de materia prima para fabricar muchas hormonas. Qué bueno. Hormonas como el estrógeno, el andrógeno y otras más, como las prostaglandinas. Nuestro cuerpo las fabrica a partir de los esteroles, especialmente las moléculas base del colesterol. Sí, señor. Wow. Entonces la grasa sí es importante en el cuerpo. Sí, es importante. Es que hay algunas personas que se dedican cuando quieren controlar el peso, quieren eliminar totalmente la grasa de su cuerpo. Sí, bueno, yo creo que lo importante cuando uno quiere controlar el peso es que uno tenga en cuenta la calidad de la grasa que usa principalmente. Okay. No tanto la cantidad. Claro está que de ningún alimento uno debe abusar y lo ideal en una alimentación ideal sería que uno ingiera más o menos un 70% de las calorías que uno ingiere procedan de los vegetales, o sea, de los carbohidratos, o sea, las harinas, para ser más claro. Sí, para ser más sencillo, más fácil de entender, y que más o menos un 20% proceda de las proteínas y más o menos un 10% proceda de las grasas. Eso es lo ideal. Cuando uno ingiere, aún en el caso del carbohidrato, demasiados carbohidratos simples, el organismo tiende a transformar ese carbohidrato en grasa como una forma de acumular, de guardar calorías en nuestro organismo de una manera eficiente. ¿Por qué eficiente? Porque un mol o una unidad base de proteína y de carbohidrato nos pueden dar aproximadamente 4 calorías. Así, o sea, por unidad nos da 4 calorías, mientras que una unidad de grasa nos va a dar 9 calorías. De modo que si nuestro cuerpo fuese a almacenar los carbohidratos como recurso de guardar energía, nosotros, ahora mismo cualquiera de nosotros estaríamos así de gordos por el tanto espacio que ocuparían los carbohidratos. De modo que nuestro cuerpo inteligentemente, como Dios lo hizo, guarda la energía que se acumula en nuestro cuerpo, a excepción de pequeñas cantidades en los músculos y en el hígado, pero esencialmente la energía en nuestro cuerpo se acumula, se guarda, se conserva en forma de grasa, porque es un medio de preservación de la energía más eficiente. Más comprimido, sí. Exactamente. Y usted acaba de mencionar, además de las grasas, mencionó allí que es importante en nuestra dieta las calorías, o sea, los carbohidratos. Sí. ¿Qué es caloría? ¿Qué son las calorías? Bueno, la caloría en química es un término que se usa de medida. Es la cantidad de calor necesario para calentar 1 mililitro de agua, 1 grado. Eso es una caloría.
Oh. Normalmente cuando usted va al supermercado a comprar comida y usted lee las calorías,